debido al último acontecimiento que ha pasado, sobre todo el último que ha pasado en Francia, seguramente hayas conocido, X persona cogió un cuchillo en un parque. ¿Crees que la generación de hoy en día está preparada para lo que se avecina? Bueno. ¿Con tus años de experiencia que llevas en esto? Es que esto es como todo. Las sociedades no son monolíticas. O sea, me vas a permitir, o sea, yo, aparte de lo que estamos hablando, de todas las preguntas que me has hecho, mi preparación académica desde el punto de vista como historiador, como doctor en historia y mi doctorado en historia, corrijo, y lo que estoy preparando ahora mismo también en antropología, lo que me muestra es que las sociedades no son monolíticas. O sea, a día de hoy, si analizamos la sociedad europea en particular, como esa burbuja dentro de lo que es el planeta Tierra, en la cual la sociedad es más segura, lo pongo entre comillas, donde hay una indefensión aprendida o adquirida que hace que la gente se sienta mal a la hora incluso de defender su propia vida, de utilizar la violencia, ese famoso que decíamos antes de Pérez Reverte, de defendernos con un beso con lengua a los que vienen con el Kalashnikov. La cuestión es, si lo analizamos con los datos tal como está ahora mismo la sociedad, no. Pero en realidad ninguna sociedad lo ha estado nunca. Ninguna sociedad lo ha estado nunca. Es quizá mejor una sociedad que viviera puramente para la guerra, como podía ser la España del siglo XVI, del siglo XVII, que básicamente era una sociedad belicista, militar, donde toda la sociedad en conjunto, o en la época de la Reconquista, donde el agricultor más apartado de la península ibérica tenía su espada al lado de su arado, por si había una racia ya fuera de cristianos o ya fuera de musulmanes, a la hora de atacar donde él vivía. Entonces, salvo ese tipo de sociedades, o la espartana, que está muy de moda esa de los espartanos, o sea, entre otras, salvo ese tipo de sociedades, ninguna sociedad está preparada. Incluso esas sociedades militaristas están preparadas para cosas que ya han pasado, no para cosas nuevas. Siempre se dice que todos los ejércitos o todas las sociedades están preparadas para los eventos ya pasados, no para la sociedad europea a día de hoy, tal como está en general, y la española quizás sea un poquito más extrema en ese sentido, no lo está. O sea, la indefensión adquirida de la mayor parte del sur de Europa está integrada en esa sociedad. Ahora bien, la sociedad no es monolítica. Y la sociedad tiende a defenderse por pura supervivencia. Todas las sociedades han hecho eso. Llega un momento en el que algo rompe y la sociedad reacciona. Desgraciadamente muchas veces reaccionan exageradamente y mal. Y a lo mejor toman un camino que no es el que debiera haber tomado. Si hubieran hecho las cosas, digamos, en un punto medio. O sea, ni muy indefensos ni tampoco muy violentos. Un término medio. El problema es que muchas veces el ser humano en general y las sociedades en general pasan de un extremo al otro. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Cuál fue la sociedad más culta de Europa en la primera mitad en el primer tercio del siglo XX? La más culta, la más preparada. Alemania. O sea, el nivel académico que tenía el ciudadano medio alemán era muy por encima de cualquiera de las otras naciones europeas, pero muy por lejos. ¿Qué ocurrió? El nazismo. ¿Visto? Entonces, es muy fácil a una sociedad pasar al otro extremo. Seguro que conoces un círculo histórico en el cual buenos tiempos dan gente débil da malos tiempos dan gente fuerte da buenos tiempos, y el círculo se termina. Bien, habrá quien diga que eso es una falacia. Simplemente les emplazo a leer la historia. La historia hace eso. O sea, todas las sociedades, analicemos por ejemplo la de la península ibérica, analicemos la Reconquista. O sea, todos los reinos de taifas, los reinos musulmanes, los califatos que hubo, pasaron por esas fases, sin ir más lejos. Pero los reinos cristianos también.
¿Qué ocurrió? Que en un momento dado, por circunstancias históricas, unos lograron salir adelante y otros se quedaron en el camino. Pero básicamente, fortaleza, 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 ya tengo el poder, me voy relajando, me voy relajando, me voy relajando, ahora todo vale, ahora beso con lengua al del Kalashnikov, llega el del Kalashnikov, ya no le puedo dar el beso con lengua y me tengo que defender. Que la historia lo ha demostrado con muchos casos. Roma pasó, Roma. a Napoleón le pasó. El Imperio Español, el Imperio Británico. O sea, podemos hacer un análisis de toda la historia de la humanidad y casi siempre ha sido así. Casi siempre. Cuando no ha sido así es porque la ruptura ha sido más extrema por causas ajenas. Como docente, ¿cuáles serían las bases para ti para un buen instructor táctico, por llamarlo de una manera? A ver, si uno está instruyendo... La primera premisa de cualquier instructor es muy sencilla. Tiene que gustarte enseñar. Da igual, si tú estás enseñando a niños de primaria, o estás enseñando a octogenarios, cualquier curso universitario o del tipo que sea, no importa. O sea, lo primero es que tiene que gustarte lo que haces. Segundo, enseñar es una vocación. Si tú enseñas simplemente porque ganas mucho dinero, tú no eres un buen instructor. ¿Hay que ganar dinero? Sí, ojo. Hay que valorar nuestro trabajo, hay que valorar nuestro esfuerzo, hay que valorar lo que hacemos. Y, como a mí me han dicho muchas veces, oye, si te gusta tanto lo que haces, ¿por qué cobras por ello? Porque si no cobrara no podría hacerlo. Así de simple. O sea, hay que pagar facturas, hay que comer, hay que tener un techo, hay que pagar impuestos. Entonces, si yo no cobro por esto que hago, no podría hacerlo. Es así de simple. Seamos honestos, vivimos en una sociedad donde el dinero cuenta. Si viviéramos en otra sociedad donde el dinero no fuera importante, que simplemente tuviéramos todo lo que necesitáramos con nuestro trabajo y sin más, pues, vale, me parece muy bien, pero es que no existe esa sociedad, no existe. El rublo no desapareció de la Rusia comunista porque hubieran matado al zar, siguió habiendo rublos y siguieron teniendo que comprar el pan con rublos. Es así de simple. O sea, lo digo porque si hay alguien que me vaya a decir, no, la sociedad esta, no, ninguna. No ha existido, no existe. ¿De acuerdo? Habrá pequeños grupos tribales en alguna selva perdida, una aldea Amis por ahí perdida, que puedan hacer intercambios, pero siempre hay un valor a algo. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Tiene que gustarte. Y tienes que tener algo que es muy importante para ser un buen instructor en cualquier cosa. Fíjate que quito la palabra táctico, instructor en cualquier cosa. Y es que tienes que volcarte en que tus alumnos sean mejores que tú. Si tú buscas que tus alumnos estén por debajo de ti para tú ser siempre el instructor, tú no eres un instructor, eres un destructor. O eres un segador. Lo utilizo también en muchas de mis conferencias, esa analogía. ¿De acuerdo? Un instructor, un profesor, alguien que se dedica a enseñar, tiene que buscar que sus alumnos siempre le superen. Que sus alumnos siempre busquen sendas nuevas. Que sus alumnos siempre busquen mejorar lo que él le está diciendo. Si no es así, no eres instructor. Eres alguien que simplemente está, como mucho, y en el mejor de los casos, eres un mero transmisor. Sin más. Que tampoco está mal, ojo. Pero no eres un instructor, no eres un profesor. No eres alguien que busque mejorar lo que está haciendo. Entonces, si partimos de esas premisas, ya nos damos cuenta de lo que tiene que ser un instructor. Tiene que ser alguien volcado en los que confían en él para recibir instrucción. ¿Qué habría que preguntarle a un instructor? También lo digo muchas veces, es ¿cuándo fue la última vez que te dieron a ti un curso? ¿Cuándo fue la última vez que te reciclaste? ¿Cuál fue tu último error importante? No último en el sentido de que no tuviera más errores, ni vaya a cometer más errores. No. El último importante que te enseñó algo. Porque esa es otra. ¿Cuántos instructores hay que nunca han metido la pata en nada? Han sido siempre perfectos en todo. Y todos sabemos que el ser humano, nos gusta o no, ¿de qué aprendemos? De los errores. Si yo algo me sale bien, qué bueno soy. Si algo me sale mal, no quiero repetir esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Analizándolo. Así es como aprendemos. Tanto mis errores como los errores ajenos, los aciertos. La siguiente cuestión que hay que preguntarle a un instructor es
¿cuántos de tus alumnos te han superado? ¿Cuántos de tus alumnos han abierto sendas que a ti no se te han ocurrido? ¿Cuántos de tus alumnos no solo te han superado y han abierto sendas que tú no has abierto, pero que aún así siguen consultándote a ti? Y alguno dirá, vamos a ver, si saben más, si han abierto sendas nuevas, ¿qué le hacen consultando? Una cosa se llama el respeto a los cimientos de. Respeto a los cimientos de. Esa es una de las cosas que define a un buen instructor. Y yo no le añado la palabra táctico, porque eso es un instructor de todo. De todo, hasta de cómo hacer botellas de vidrio, cómo grabar, por ejemplo, como estamos grabando ahora esta entrevista, cómo encuadernar libros. Si yo soy instructor de encuadernar libros, yo tengo que buscar que mis alumnos encuadernen los libros mejor que yo lo hago. Si yo busco que se queden igual o peor, para seguir siendo yo el gran maestro, no eres un instructor, eres un destructor. O como mínimo un segador, que cualquiera de las dos cosas para mí no son positivas. Y última pregunta relacionada con esto. Hace tiempo, un alumno tuyo, que ha sido mi maestro, Pablo Varela, me hizo una pregunta. Porque tuve una discusión con él, el tema formativo, y me dijo que si yo tenía la verdad absoluta. Y esa pregunta la estuvimos comentando un día que estuvimos desayunando, y te la pregunté. Y creo que se quedó en el aire. Ok. Permite terminar. ¿Un instructor o un docente se puede creer que tiene la verdad absoluta? ¿Es tan malo o tan bueno pensar tener la verdad absoluta de uno de lo que está enseñando? Voy a contestar la pregunta en dos tiempos, si me permites. Sí, claro. En dos tiempos. Primer tiempo, te voy a contar una fábula. Por favor. Bien. Eran 5 ciegos. 5 ciegos, 5 sabios ciegos. Esta fábula la podría contar de dos maneras distintas, pero voy a elegir la del elefante y los 5 sabios. Esos 5 sabios, o sea, contrastado, que sabían mucho, eran sabios, pero eran ciegos. Y llegó a su pueblo, o al lugar donde vivían, llegó un circo, y ese circo traía un elefante. Y ellos nunca habían visto un elefante, no sabían lo que era un elefante, y le entró curiosidad, y los llevaron de la mano, uno agarrado al otro, hasta donde estaba el elefante. El primero hizo así, y agarró una pata. No, el elefante es como un tronco, es muy grueso, redondo y áspero. Es como el tronco de una palmera. ¿Vale? El otro agarró la cola. Dice, no, ¿qué dices? Si es como una rama, es como un látigo, que es como no un látigo, es como un escobillón que tiene como pelos al final. Parece que el otro le agarró la trompa y lo definió de otra manera, como una serpiente, húmedo, con 2 agujeros, tal. Otro agarró el colmillo, otro agarró la oreja. Y no agarraron nada más. ¿Estaban mintiendo alguno de ellos? No. ¿Era su verdad? ¿Era la verdad completa? No. No. La otra historia era la de la gema. O sea, la verdad es un diamante que tiene miles de caras. Tú puedes mirar una, pero ¿y el resto de las facetas de ese diamante? Vamos a contestarlo ahora de una manera un poco más práctica para que no se piensen de que soy un fanático de las historias y de las fábulas. La cuestión es la siguiente. Mi realidad táctica, entre comillas, lo de táctico, como operador de fuerzas especiales, ¿es la misma que la de un soldado de infantería en un vehículo mecanizado? No. No. ¿La de un soldado de infantería mecanizado es la misma que la de un policía local en Viator, por ejemplo? ¿Y el del policía local de Viator es la misma que la del policía local en una ciudad como Madrid? ¿Y la del policía local de Madrid es la misma que la de un geo que reside en Madrid? ¿Y la de ese geo es la misma que la de un SWAT que esté trabajando, un SWAT no, alguien de la policía, de las fuerzas especiales policiales de la Ciudad de México? No. ¿Qué quiero decir con eso? La experiencia es la que marca la realidad que tenemos. Para mí, mis experiencias son las que me van a marcar cuál es mi realidad, cuál es mi verdad.
Es esa faceta del diamante que decíamos antes que yo estoy viendo. O el trozo de elefante que estoy viendo, que estoy tocando. Pero ese trozo de elefante no es el mismo que estás tocando tú. Con lo cual, tu verdad no es exactamente como la mía. Podemos llegar a un acuerdo si somos medianamente inteligentes. Tú me explicas tu realidad, yo te explico la tuya, y al final tenemos una realidad más completa. Y si viene Pablo Varela y nos explica la suya, tenemos una realidad más grande todavía. Eso lo hace la gente que yo quiero considerar inteligente. ¿Todo el mundo hace eso? No, por ahí. O todos nos queremos aferrar a mi verdad. No, esto es así porque yo lo he vivido. Sí, lo has vivido en tu experiencia. Vamos a poner el ejemplo de algo práctico con las armas. ¿El arma hacia abajo, hacia arriba o hacia el frente? Esta conversación la tuvimos que ya, obviamente, depende de las circunstancias. O sea, la posición sur se creó para unas características de trabajo muy específicas. La posición 100 se aplicó para unas posiciones de trabajo y unas situaciones muy específicas. El arma en 45 grados o al frente se creó para unas circunstancias muy características, muy específicas. Vamos a hacer otra pregunta. Cuando llevas con un arma larga, ¿los brazos recogidos o estirado al frente? Depende. Depende de la situación. ¿Son incompatibles? No. Entonces, ¿por qué unos dicen que esto es así y esto es asá? Porque cada uno quiere defender su pata de elefante o su cola o su colmillo. Esa es su realidad. No quieren ver las demás. Entonces, tú ya lo has visto. Tú has sido alumno mío en varias cosas y yo te lo he dicho. Esto funciona para esto, para esto, para esto. Y hay que ser capaz de pasar de la pata a la trompa, de la trompa a la cola, de la cola al colmillo, del colmillo a la oreja y de la oreja al lomo. Ahí ya tengo una imagen un poquito más completa. No entera, pero ya tengo más completa. ¿El arma hacia dónde la llevo? Pues habrá circunstancias que tenga que llevarla aquí y a lo mejor 6 metros más adelante la tenga que subir aquí arriba. Y 1,5 metros más adelante la tenga que llevar aquí. Y aquí la llevo aquí, con las manos aquí recogidas. Y un poquito más adelante la tengo que estirar para cuando llegue a la esquina volver a traerla hacia aquí. ¿Cuál es la realidad? La que mi experiencia me marca. Pero sobre todo, la que mi ego me permite. El ego. Hablemos de literatura. He tenido el honor de entrar en tu santuario. Mi cueva. La cueva para muchos. El libro que más te haya gustado leer, personalmente. No te puedo contestar esa pregunta por una razón muy simple. Y eso, yo creo que cualquier bibliófilo enfermo como yo, porque yo reconozco que soy un enfermo de los libros, te lo puedo decir. Todos los libros, hasta el peor libro del que hay aquí hay libros que realmente son deleznable, ¿no? despreciables. Y aún así enseñan algo. Por lo menos a cómo no escribir, como mínimo. Pero segundo, también te enseñan un poco el perfil de quien lo ha escrito. Y eso también te marca el perfil de muchas personas que te vas a encontrar en la sociedad. Entonces, no puedo hablar de ningún libro que me haya marcado un antes y un después. ¿Por qué? Porque aquí hay infinitos libros que, sumados a los libros que yo había leído antes, me marcan un antes y un después. Ningún libro te deja indiferente. Entonces, da igual el libro. O sea, no importa. Si te lo has terminado, ya no eres igual que cuando lo empezaste. Tu cerebro ya no funciona de la misma manera. Tus sendas neuronales ya no son las mismas. Entonces, no puedo recomendar absolutamente ningún libro como algo, si te lees esto, no. ¿Por qué? Porque no se trata de leer un libro y ya está. Ese es el error que cometen los fanáticos religiosos. Del color que sean y del libro que sean. Cuando a mí alguien me dice, no, el único libro que hay que leer es este. Todo lo demás, ya automáticamente entra en mí el modo de, vale, ya sé a dónde no tengo que venir. Aún así, seguramente tengas digamos, un top 3, un top 5. No puedo. No puedes darme... Si quieres que te haga una recomendación de libros, dime un tema. Entonces, según ese tema, yo puedo recomendarte a tal autor o a tales autores. Vale. A ver, ahora mismo así, a grosso modo, un autor que puede servir para muchísimas cosas, no tiene nada que ver con lo táctico, no tiene nada que ver con... o todo. O sea, no tiene que ver porque no escribe para lo táctico, pero tiene todo que ver con lo táctico porque interviene eso. Es Daniel Goleman.
O sea, de Daniel Goleman yo creo que aprovecho hasta el cartón de las tapas de los libros. ¿Por qué? Porque el de, tanto ya sea el de Focus, el de la inteligencia emocional, la inteligencia social, todos esos libros unidos a muchos otros de otros autores, incluido Grossman, por ejemplo, el de Matar y el de sobre el combate. O sea, por poner un ejemplo, si me he leído a Goleman, o me leo después a Goleman, no importa el orden de los factores no altera el producto, comprendo muchísimas cosas. Entonces, Goleman es un autor muy fácil de leer, muy fácil de lograr, de captar lo que quiere decir, porque es muy ameno escribiendo. Grossman a mí me encanta, a mí particularmente me encanta, pero reconozco que es un autor duro para empezar a leer. O sea, realmente muchas veces, si no tienes los conocimientos de determinados puntos, te quedas como... El de Matar, que eso fue su primer libro, y se hace un poquito denso. Comparado con todo sobre el combate, que fue, aunque fue su segundo, pero fue el primero que se tradujo aquí en España, es mucho más ameno que el de Matar, que es mucho más... Y estamos hablando porque tú me estás preguntando de cosas tácticas. Todo. Goleman no es un psicólogo, Y he estado en conferencias suyas, he podido compartir información también, y yo lo recomiendo. Sí, los compañeros, por ejemplo, de Argentina, Germán Zugasti, entre otros muchos, fue una de las primeras recomendaciones, y a día de hoy puedo decir que tiene la bibliografía completa de Goleman, igual que yo. Y no me marca un antes y un después. Me marca una continuidad. O sea, leer no es un antes y un después, es una continuidad. O sea, si tú eres un lector y tú quieres seguir aprendiendo, o sea, este libro te va a abrir la puerta a otros. No a uno, a otros. Y esos otros te van a abrir la puerta a otros. Es como un árbol. O sea, la cuestión es empezar a leer. Si tú empiezas a leer y lo disfrutas, automáticamente se va a abrir un universo completo. La prueba la tienes en... Sí. Y unos cuantos que ya me has recomendado, que me he leído y que me han cambiado bastante, sobre todo la perspectiva de ver muchas cosas. Dentro de esto, ¿cultivar la mente es tan importante como cultivar el campo de tiro? No, es más importante. ¿De qué me sirve alguien que sea capaz de hacer unos agujeros perfectos si no tiene ni medio cerebro para empatizar, o para racionalizar, o para analizar la situación en la que se puede encontrar? ¿De qué me vale? Es un sicario. O sea, el campo de tiro está muy bien, pero si solo haces eso, si no cultivas absolutamente nada más, estás entrenando sicarios. O sea, eso es lo que hace un sicario, básicamente. Te voy a poner el ejemplo sin entrar en temas tácticos. Eduardo de Cobos es un gran lector, lee, escribe, hace, y sigue siendo un gran tirador. Una cosa tiene que ir unida a la otra. Y ahora voy a retrotraer a la historia. O sea, todos los grandes guerreros han sido también lectores y escritores. Musashi escribió 2 libros. Sí, alguno dirá, pero solo 2 libros. Estamos hablando de una época donde los libros se escribían a mano. O sea, hoy en día es muy fácil, lo pongo entre comillas, muy fácil físicamente escribir un libro en un momento dado. Tienes correctores de texto, tienes ordenadores que te permiten en un momento dado copio, pego, muevo, traigo de aquí, pero en una época en la que tú tenías que mojar una pluma de ganso en un poco de agua con carbón vegetal y empezar a escribir 2 libros es como hoy en día los grandes autores como Stephen King, por ejemplo, que tiene cientos de novelas, que muchas de ellas son, básicamente, le cambio el nombre del protagonista, en vez de ser en Nueva York es en San Francisco, y en vez de ser zombies son espectros, y estoy generalizando, me gusta Stephen King, pero quiero decir que... Sí, bueno, que tiene novelas que tampoco se haya currado. Exactamente, hay muchos autores que es así. Entonces, hoy en día es relativamente fácil. Pongo relativamente porque escribir, y tenemos un gran amigo, Soguero, que estuvo 5 años y pico para poder sacar su novela medio en condiciones, más luego el tiempo hasta que pudo publicarla. Un trabajazo. Y cualquiera que se dedique a escribir de verdad, que se preocupe por hacer un trabajo como el que estábamos hablando antes de enseñar, porque escribir es enseñar, ojo, es lo mismo. O sea, si tú quieres ser un gran escritor, lo que sea, da igual, novelas, novelas eróticas si quieres, o románticas, o de acción, o sea, tú tienes que preocuparte. Santiago Morata, que es un
el asesor técnico, por decirlo así, de Soguero, hablando con él, cuando hicimos la presentación del libro de Soguero, hablando con él, lo decía, es que esto se investiga a través de internet, a través de estudios, a través de libros, hago comparaciones, y va sacando los datos, va recopilando esa información. Ernesto Pérez Vera, ya sabemos cómo ha hecho la recopilación, o sea, paso a paso y entrevista a entrevista. Pérez Reverte, sin ir más lejos, todas sus novelas llevan detrás años de investigación en muchos casos, en muchos casos. Entonces, escribir implica todo eso. Es instruir, pero a través de negro sobre blanco, en un momento dado. Tu anécdota más graciosa a la hora de impartir clases, con el tiempo que llevas en la docencia, ¿cuál ha sido la más graciosa que tú recuerdas y que te haga gracia? A ver, no puedo, bueno, hay algunas graciosas, pero no puedo contarlas sin el permiso de... Pero bueno, ahora una que me viene a la mente fue estar dando... Y además es una anécdota curiosa porque me ha pasado 3 veces. Solamente cambio, luego diré cuál es lo que cambió, pero me ha pasado 3 veces. Estar dando un curso operativo, táctico. En los 3 casos había tema de intervención con armas en inmuebles y en vehículos y demás. Y en los 3 casos... Estoy dando la clase, termino la clase, nos despedimos, al día siguiente vuelven los alumnos y uno dice, don Cecilio, que yo ayer probé lo que me enseñó y no funciona. Y lo primero que digo, tuve una intervención anoche, después de la clase. Dice, no, estaba jugando, uno de ellos me lo dijo, con el Call of Duty y probé lo que me estaba comentando y no funciona. Uno me dijo el Call of Duty, otro me dijo otro de otra cosa, pero no entendemos, ¿no? Sí. Y me quedé así mirando. Todos los demás que estaban alrededor, que nos estábamos equipando para hacer la clase de ese día, se quedaron así mirando. Esa persona se le iluminó la mente en ese momento, miró alrededor, se puso colorado, bueno, nada, y se fue a equiparse. Yo me hice un poco el loco, seguí equipándome, pero le seguí dando vueltas. Digo, no puede ser, no me puede haber dicho eso, no me puede haber preguntado eso. Lo juro, palabra de honor, 3 veces y en 3 países distintos. Uno, la primera vez aquí en España y las otras 2 fuera. Curioso. Creo que es una buena anécdota, creo. Sí. Y eso también da un poco el perfil de la sociedad actual. Bien. Si tuvieras que mandar a alguien a instruirse, ¿qué 3 empresas nacionales elegirías? A ver, la primera es muy fácil, la Escuela de las 3 Armas. Sí, directamente. Por una razón muy simple, ética. O sea, si algo tienen Ricardo y Pablo es ética. O sea, lo que no saben hacer, no lo hacen. Como mucho, te buscan quién puede hacerlo. Y es así. O sea, tú los conoces perfectamente. La Escuela de 3 Armas, a día de hoy en España, y sin desmejorar muchas otras que son muy buenas también en España, no muchas, unas pocas. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ser un poco más comedidos. Unas pocas en España son importantes y considero que ellos son un referente en la preparación y la instrucción de profesionales armados. ¿Por qué? Porque fueron básicamente los primeros que empezaron a mojarse en un sentido, en el sentido de meter esa instrucción que hasta ese momento era casi accidental, bueno, vamos a dar un curso aquí, otro cursillo allí, otro cursillo allá, lo transformaron en algo universitario, o sea, en algo con un aval universitario detrás de todo lo que están haciendo, con distintas universidades, UDIMA, una de ellas, por ejemplo, entre otras, pero lo importante no es solamente ese aval universitario, es que ellos precisamente ese aval universitario lo consiguieron, lo lograron o lo buscaron por temas de hacerlo éticamente correcto. O sea, son éticamente responsables del trabajo que están haciendo. Entonces, para mí eso es fundamental. Ahora, que enseñen unas técnicas mejor o peores, que para mí son muy buenas, ojo. O sea, no voy a decir... Pero voy a dejarlo ahí apartado porque, entre otras cosas, para mí son amigos entrañables. Entonces, como además, cada vez que yo he visto algo que no me ha gustado, se lo he dicho, mira, me parece que esto no es así, así, me han escuchado y muchas veces lo han cambiado, o no lo han cambiado. También es asumible, Su verdad. Es la realidad de lo que estábamos. Porque muchas veces yo veo mi realidad, que por muy abierta que sea, por mucho que yo haya visto, no veo mejor el matiz que tienen ellos. Y muchos de los matices que a mí al principio me podían parecer, me lo han explicado, vale, me retracto, no digo nada.
me parece perfecto y lo asumo también como parte de mi verdad. Entonces, pero la parte ética para mí es fundamental, pero fundamental. Y ahí tengo que romper una lanza por lo que conozco, que son mis dos amigos, Ricardo y Pablo. Y ahora ya, ahí ya sí que me mojo y me voy a tener problemas porque, claro, tú me has dicho 3, ya he dicho 1. O sea, ya me queda solamente un 66%, que serían 2, 33 y 33, para seleccionar. Si digo uno y no digo otro, algunos se me puede enfadar. Con lo cual, antes de nada pido disculpas. ¿Cuál es el otro que yo pondría en un momento dado, determinado trabajo? Que los acabo de conocer no hace mucho, precisamente a través de nuestros amigos de la Escuela de las Tres Armas, es COP. Es COP. Hay más, pero que yo haya trabajado con ellos, que yo los haya visto, que yo los haya tocado, lo que están enseñando, me pasa con COP lo mismo. O sea, lo que yo conozco de ellos me parecen íntegros, me parecen unas personas que tienen muy estudiado lo que transmiten y no se salen de ese pasillo de esto es lo que domino, ¿no? Esto no lo domino, no es mi terreno. Eso para mí es fundamental. Entonces, en su campo, COP puede ser también otro referente. Y luego ya ahí, ya no voy a hablar de academias o de escuelas y demás, que he visto algunas que me convencen, pero al no haber trabajado con ellas, no es que no me moje, no quiero comentarlo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tocar, soy de la vieja usanza, me gusta tocar lo que recomiendo. Estos dos... me atrevería, por ejemplo, a recomendar a ITPOL, que no es exactamente una academia de instrucción, pero sí se dedican a determinadas capacitaciones, y ahí podría decir a nuestro amigo el del búnker, por ejemplo, que es también una gran persona a la hora de transmitir. No son los instructores a lo mejor que podías estar pensando tú que yo te dijera, ¿no? El típico que va ahí haciendo, que hay algunos en España excepcionales, por lo menos lo que yo he visto de ellos, pero como he trabajado con ITPOL y como he visto cómo se desempeña nuestro compañero del búnker, son dos también que yo recomendaría. Hay más, pero me has dicho 3 y ya me he pasado en uno. Cuéntame, vale. Última pregunta. ¿Qué marca de tabaco usas para la pipa? ¿O usabas para la pipa? Ya no fumo en pipa, o sea, eso lo dejé... Además, es curioso, me fui en el 2009 y yo creo que ese año todavía fumaba en pipa, pero en el 2010 ya dejé de fumar y ya hasta hoy ya no he vuelto a fumar. Porque hay una foto mítica tuya. Sí, hay varias, pero bueno. Mítica no sé, pero curiosa sí, hay varias con pipa. Incluso hace poco he visto una que está puesta en una compañía, una de las pocas que no han quitado del pasado, pero bueno, dejémoslo ahí. Realmente a mí me gustaba un tabaco inglés que prácticamente lo tenía que pedir a propósito con aroma whisky escocés específico, bueno, inglés no, británico, vamos a dejar británico, que algún compañero escocés o inglés de verdad se va a enfadar conmigo, británico. Una de las cosas que sí buscaba y no lo encontraba normalmente en la mayoría de los estancos habituales, sobre todo en el sur de España, pero sí lo encontraba en el aeropuerto de Barajas. Entonces muchas veces lo primero que hacía cuando llegaba del vuelo de conexión era irme a comprar ese tabaco en las tiendas que tenía localizadas, ya sea en la T4 o la T4S, para comprar el tabaco ese. Igualmente me pasaba por las dos librerías que había en los dos sitios, porque también a veces me encontraba con libros que no encontraba en otro sitio de manera normal. Cecilio, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. No quiero quitarte demasiado tiempo, me podría pegar aquí unas 3 horas perfectamente hablando de el mundo táctico, por llamarlo de alguna manera. Te lo agradezco de verdad, haber compartido un poquito de tu tiempo conmigo y haber tenido esta charla tan amena conmigo. No hay nada que agradecer, o sea, para mí ha sido un placer. Este tipo de charlas, si te das cuenta, es la misma que hemos tenido tomando café muchas veces en otras circunstancias. Lo único que ha cambiado es que ahora lo has grabado y muy probablemente salten sarpullidos cuando lo publiques, entre otras muchas cosas. O sea que no hay nada que agradecer. Para mí ha sido un placer y como no es la primera vez que vienes a esta casa, pues ya sabes dónde está tu casa. Muchas gracias, Cecilio. Familia, Cecilio Andrade, poco más que añadir. Cualquier persona que
lo conozca, sobre todo su trayectoria y lo que ha hecho y lo que ha enseñado, dice por sí mismo. Ha sido un placer, otra vez, y muchísimas gracias. Y lo dicho, familia, si Dios quiere, nos vemos en el próximo vídeo.